La mansión había sido reconstruida después del incendio, pero fueron las personas dentro las que lo hicieron sentir como en casa. Cuando entró Emily lo saludó con un abrazo, su rostro se iluminó de alegría. Joshua, es tan bueno verte, dijo, llevándolo a la sala de estar donde Tom estaba esperando. Los tres se sentaron juntos hablando y riendo mientras se ponían al día con las vidas de cada uno. Para Joshua estos momentos fueron un recordatorio de lo lejos que habían llegado todos. Más tarde esa noche, mientras se preparaba para irse, Joshua se detuvo en la puerta, se volvió hacia Emily y Tom, su voz llena de gratitud. Solo quiero decir gracias, dijo, por todo, por creer en mí, por darme un hogar, por enseñarme lo que significa ser parte de una familia. Los ojos de Emily brillaron con lágrimas y extendió la mano para tomar su mano. Nos has dado tanto, Joshua, nos has mostrado la fuerza del perdón, el poder de la bondad y la importancia del amor. Estamos muy orgullosos de ti. Tom asintió con la cabeza, su expresión solemne pero llena de orgullo. Te has convertido en un hombre increíble, Joshua. Tu padre también estaría orgulloso de ti. La mención de su padre trajo un nudo a la garganta de Joshua, pero era un sentimiento agridulce. Todavía extrañaba profundamente a su padre, pero sabía que estaba honrando su memoria al vivir una vida de propósito e integridad. Mientras se alejaba esa noche, reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida, de un niño asustado y hambriento en las calles a un bombero dedicado a salvar vidas. Su viaje había sido moldeado por la amabilidad de una mujer y el coraje que había encontrado dentro de sí mismo. En los años, Joshua continuó haciendo una diferencia en las vidas de otros. Su historia inspiró a sus colegas, a su comunidad e incluso a extraños que escucharon sobre el niño que había arriesgado todo para salvar a alguien que le había mostrado compasión. Aunque nunca olvidó el dolor y las dificultades de su pasado, lo usó como una fuente de fortaleza, recordándose a sí mismo que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una chispa de esperanza esperando encender. Cada acto de bondad puede desencadenar una cadena de milagros. ¿Qué pensaste de este poderoso viaje? Comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos cómo actuarías en una situación así. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para mantener vivas estas historias inspiradoras. Voz de Emily cariñosa en el aire mientras regañaba gentilmente a Tom por su comportamiento. Mientras las puertas se cerraban detrás de ellos, Joshua se quedó allí por un momento más mirando la casa. Sintió el destello de calidez en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo, pero con acento agudo. Él sabía que no debía esperar demasiado. Se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en las sombras de la ciudad. Cuando cayó la noche al día siguiente, Joshua se encontró vagando por la ciudad una vez más. Los billetes arrugados que Emily le había dado estaban guardados de forma segura en su bolsillo. Había comprado un sándwich esa mañana, saboreando cada bocado como si fuera un banquete. Había pasado mucho tiempo desde que había comido algo fresco y sintió una rara sensación de gratitud. Pero a medida que pasaban las horas, sus pensamientos seguían volviendo a la amable mujer que se había detenido a hablar con él. La calidez y la invitación de Emily se habían quedado con él, aunque no se había atrevido a aceptarla. No estaba seguro de pertenecer a un lugar como ese, rodeado de personas que probablemente lo mirarían de la misma manera que su esposo Tom. Cuando el sol comenzó a ponerse, el deambular de Joshua lo llevó de regreso al mismo vecindario. No sabía por qué sus pies lo habían llevado allí, pero pronto estaba parado cerca de las puertas de la gran propiedad. Una vez más, la boda estaba en pleno apogeo, la música y las risas resonaban desde el jardín y el leve aroma de la comida flotaba en el aire. Desde su punto de observación en la calle, podía ver destellos de la celebración, cadenas de luces titilantes en los árboles, invitados vestidos con ropa fina y meseros moviéndose con gracia entre la multitud con bandejas de bebidas o refrescos. Por un breve momento, Joshua imaginó cómo se sentiría ser parte de algo tan alegre y hermoso que se quedó en las sombras sin querer ser visto. Incluso si Emily hubiera sido sincera en su invitación, no podía deshacerse del miedo de la mirada desdeñosa de Tom o el juicio de los otros invitados. Joshua se giró para irse, pero entonces algo llamó su atención. Una fuerte conmoción estalló cerca de la casa seguida de un grito de alarma. Se detuvo en seco y miró hacia atrás. Las llamas lamían el costado de la gran mansión, su brillo naranja atravesaba el crepúsculo, el humo comenzó a elevarse hacia el cielo y los sonidos festivos de la boda se convirtieron en gritos de pánico. Los invitados comenzaron a correr desde el jardín hacia las puertas principales, sus rostros pálidos de miedo. Joshua vio cómo la gente tropezaba entre sí, desesperado por ponerse a salvo. Su corazón latía con fuerza cuando vio a Emily y Tom entre la multitud. Emily parecía frenética, su cabeza se movía de un lado a otro como si buscara a alguien. Tom la agarró del brazo gritando algo que Joshua no podía oír. Por encima de la cueva Chos, el sonido de las sirenas se acercaba y en cuestión de minutos los camiones de bomberos llegaron a la escena. Los bomberos saltaron rápidamente evaluando la situación y llevando mangueras al frente de la casa. Joshua se acercó sin ser notado en medio de la confusión, sus ojos estaban fijos en las llamas que se estaban
extendiendo rápidamente consumiendo los pisos superiores de la mansión. Entonces escuchó la voz de Tom aguda y desesperada: ella todavía está allí, mi esposa, ella todavía está dentro. El estómago de Joshua dio un vuelco cuando se dio cuenta de que Emily no estaba entre los invitados que huían. Debe haber regresado a la casa por alguna razón. Tom les estaba gritando a los bomberos, su rostro se retorció de pánico. Tienes que sacarla, ella está arriba. Uno de los bomberos negó con la cabeza. La entrada principal está bloqueada y las escaleras son inestables, no podemos enviar a nadie hasta que aseguremos la estructura. Tom parecía que estaba a punto de colapsar, agarró al bombero por el frente de su chaqueta, su voz se quebró: por favor, tienes que salvarla, estamos haciendo todo lo que podemos, dijo el bombero firmemente tirando del camino, pero no es seguro entrar ahora mismo. La mente de Joshua corría, podía escuchar el crepitar del fuego, ver el resplandor naranja iluminar el rostro de la multitud asustada y sentir el calor irradiando de la casa en llamas. Incluso desde donde estaba parado sus pensamientos se dirigieron a Emily, la única persona que le había mostrado amabilidad en mucho tiempo. Se había detenido cuando nadie más lo hizo, le había dado comida, y lo había tratado como a un ser humano cuando todos los demás lo miraron con desdén sin pensar. Joshua se acercó a la casa, los bomberos estaban concentrados en su equipo, y la multitud estaba demasiado preocupada con el fuego para notarlo. Deslizándose por las puertas vio una pequeña ventana cerca de la parte trasera de la casa, su vidrio ya estaba roto por el calor. Dudó solo un momento antes de trepar, ignorando los gritos de alguien que finalmente lo había visto dentro. El calor era abrumador y el humo llenaba el aire, picándole los ojos y dificultándole la respiración. Joshua se subió la camisa sobre la boca y la nariz, tratando de filtrar el humo mientras navegaba por el caótico interior. Las paredes estaban quemadas y el sonido de la madera crujiendo y derrumbándose resonó a su alrededor. Llamó a Emily con su voz ronca. Señora Emily, se abrió paso a través de la espesa neblina buscando en todas las habitaciones que pudo. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, la vio, estaba tendida en el suelo en una pequeña sala de estar rodeada de llamas que se acercaban sigilosamente. Joshua corrió a su lado tosiendo violentamente mientras trataba de levantarla, estaba inconsciente, su rostro pálido pero su pecho subía y bajaba débilmente. Despierta, lloró, sacudiéndola suavemente, pero ella no se movió, sabía que no tenía mucho tiempo. Reuniendo todas sus fuerzas, la levantó sobre sus hombros, el peso era casi demasiado para su pequeño cuerpo, pero no se detuvo. Emily le había mostrado amabilidad cuando nadie más lo había hecho, no la dejaría morir. Pura determinación. Joshua volvió sobre sus pasos dirigiéndose de nuevo a la ventana por la que había entrado. El humo era más espeso ahora, y las llamas lamían las paredes a ambos lados de él, apenas podía ver sus pulmones ardiendo con cada respiración, pero siguió moviéndose. Cuando llegó a la ventana cambió el peso de Emily, y la empujó con cuidado hacia donde unas manos expectantes la tiraron a un lugar seguro. Joshua trató de salir tras ella, pero el esfuerzo lo había agotado por completo. Cuando alcanzó el borde de la ventana, su visión se volvió borrosa, y el mundo a su alrededor se desvaneció en la oscuridad. La conciencia de Joshua regresó lentamente, el olor estéril del desinfectante llenando su nariz. El mundo a su alrededor estaba borroso al principio, pero cuando su visión se aclaró vio el techo blanco de una habitación de hospital, su cuerpo dolorido, cada músculo gritando en protesta mientras trataba de moverse ligeramente en la cama. Su garganta ardía, sus pulmones se sentían en carne viva y su piel estaba sensible donde había sido quemada por el fuego. Un leve pitido acompañó el ritmo constante de su monitor cardíaco, y se dio cuenta de que estaba conectado a varias máquinas. A medida que su conciencia crecía, también lo hacía su confusión. Recordó el fuego, el calor abrumador y el humo que lo había asfixiado mientras sacó a Emily de la mansión en llamas. Lo último que recordó fue la ventana en el desesperado esfuerzo por ponerla a salvo. No recordaba cómo había salido, ni cómo había terminado en el hospital. El sonido de una puerta abriéndose llamó su atención, y giró la cabeza con gran esfuerzo. Emily estaba de pie en la puerta, su rostro era una mezcla de alivio y tristeza. Corrió a su lado, su elegante vestido de la boda fue reemplazado por un simple suéter y jeans. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas cuando extendió la mano para tomar su mano. Joshua, dijo suavemente, su voz temblaba, estás despierto, gracias a Dios. Trató de hablar, pero su garganta estaba demasiado seca, y solo se le escapó un sonido ronco. Emily rápidamente sirvió un vaso de agua de una jarra en la mesita de noche, y lo ayudó a beber el líquido fresco, calmó el ardor en su garganta, y después de un momento logró un débil susurro. ¿Lo entendiste?, preguntó, su voz apenas audible. Las lágrimas de Emily se derramaron, y ella asintió apretando su mano con fuerza. Sí, Joshua, me salvaste mi vida. Sus palabras trajeron una leve sensación de alivio. Pero la mente de Joshua estaba quieta, nublado con preguntas. Antes de que pudiera preguntar algo más, otra figura entró en la habitación. Era Tom. Su habitual comportamiento compuesto había desaparecido, reemplazado por una expresión de culpa y remordimiento. Se paró al pie de la cama mirando a Joshua con una mezcla de vacilación y vergüenza. Joshua, Tom, comenzó su voz inestable, ni siquiera sé por dónde empezar. Hizo una pausa pasando una mano por su cabello despeinado. Te debo una disculpa, una enorme. Los cansados ojos de Joshua se movieron
Hacia Tom la confusión era evidente en su rostro. Tom respiró profundamente y se acercó. Me equivoqué, continuó su voz cada vez más firme, sobre ti, sobre todo cuando te vi cerca de la casa ese día, te juzgué sin saber nada sobre ti, fui cruel e injusto y he estado cargando con esa culpa desde entonces, pero lo que hiciste arriesgando tu vida para salvar a Emily, me has mostrado lo ciego que he sido. Emily asintió con la cabeza en acuerdo, su mano todavía agarraba la de Joshua. Tom ha estado luchando por encontrar las palabras adecuadas, pero él quiere decir cada una de ellas, dijo suavemente. Has cambiado a los dos. Tom dio otro paso adelante. Joshua, he vivido toda mi vida rodeado de personas que me enseñaron a pensar como lo hice, a menospreciar a los demás, a juzgarlos por cosas que no pueden controlar, pero me has demostrado que nada de eso importa. Lo que importa es el tipo de persona que eres, y eres más valiente y amable que cualquiera que haya conocido. Joshua no sabía cómo responder, estaba abrumado por el peso de sus palabras y la sinceridad en sus voces. Bajó la mirada a sus manos, sin saber qué decir. La voz de Emily rompió el silencio. Hemos estado hablando, Tom y yo, dijo suavemente. Joshua, sabemos que no tienes un hogar, y queremos cambiar eso, queremos que vengas a vivir con nosotros para ser parte de nuestra familia. La cabeza de Joshua se levantó de golpe, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Quieres adoptarme?, preguntó su voz temblorosa. Emily asintió con la cabeza, su expresión llena de esperanza. Sí, si nos dejas lo haremos, no tenemos hijos propios, y siempre hemos querido una familia. Ya nos has demostrado que eres parte de la nuestra en todos los sentidos que importan. Tom se acercó más, sus ojos. Ernesto, sé que he cometido errores, Joshua, pero quiero hacer las cosas bien, quiero darte el hogar y la familia que mereces. Joshua sintió que las lágrimas brotaban de sus propios ojos. Pensó en los meses que había pasado solo, las noches que había temblado de frío, los días que había pasado hambre. Pensó en su padre y la injusticia que había destrozado a su familia, y ahora aquí estaban estas personas extraños que se habían convertido en algo más, ofreciéndole una nueva oportunidad en la vida. Comenzó con la voz quebrada. No sé qué decir. Di que sí, dijo Emily suavemente, una sonrisa esperanzada extendiéndose por su rostro. Sería un honor tenerte. Joshua la miró, luego a Tom, y finalmente asintió. Sí, susurró su voz cargada de emoción. Me gustaría eso. Emily dejó escapar un suave grito de alivio, y se inclinó para abrazarlo con cuidado de no lastimarlo. Tom puso una mano sobre el hombro de Joshua, un pequeño pero sincero gesto de aceptación. Por primera vez, tiempo en lo que pareció una eternidad, Joshua sintió un destello de esperanza de que su vida podría ser diferente, que podría ser mejor. Mientras estaban sentados juntos en la habitación del hospital, Joshua se dio cuenta de que la amabilidad que Emily le había mostrado ese día en la puerta había puesto algo en movimiento, lo había traído aquí a este momento, hacia un futuro con el que no se había atrevido a soñar antes de que pasaran los años, y el recuerdo de ese fatídico día nunca abandonara a Joshua. Ahora un joven de unos 20 años, se mantenía erguido y orgulloso vistiendo el uniforme de bombero. Su viaje hasta este punto había sido largo y desafiante, pero era un camino que había elegido con convicción. En cada paso del camino había sido apoyado por Emily y Tom, quienes se habían convertido no solo en sus padres adoptivos, sino también en sus mayores campeones. Su inquebrantable creencia en él lo había ayudado a sanar las heridas de su pasado y encontrar un propósito en su vida. La decisión de Joshua de convertirse en bombero. Pero la mente de Joshua estaba quieta, nublado con preguntas. Antes de que pudiera preguntar algo más, otra figura entró en la habitación. Era Tom. Su habitual comportamiento compuesto había desaparecido, reemplazado por una expresión de culpa y remordimiento. Se paró al pie de la cama mirando a Joshua con una mezcla de vacilación y vergüenza. Joshua, Tom, comenzó su voz inestable, ni siquiera sé por dónde empezar. Hizo una pausa pasando una mano por su cabello despeinado. Te debo una disculpa, una enorme. Los cansados ojos de Joshua se movieron hacia Tom. La confusión era evidente en su rostro. Tom respiró profundamente y se acercó. Me equivoqué, continuó su voz cada vez más firme, sobre ti, sobre todo cuando te vi cerca de la casa ese día, te juzgué sin saber nada sobre ti, fui cruel e injusto y he estado cargando con esa culpa desde entonces, pero lo que hiciste arriesgando tu vida para salvar a Emily, me has mostrado lo ciego que he sido. Emily asintió con la cabeza en acuerdo, su mano todavía agarraba la de Joshua. Tom ha estado luchando por encontrar las palabras adecuadas, pero él quiere decir cada una de ellas, dijo suavemente. Has cambiado a los dos. Tom dio otro paso adelante. Joshua, he vivido toda mi vida rodeado de personas que me enseñaron a pensar como lo hice, a menospreciar a los demás, a juzgarlos por cosas que no pueden controlar, pero me has demostrado que nada de eso importa. Lo que importa es el tipo de persona que eres, y eres más valiente y amable que cualquiera que haya conocido. Joshua no sabía cómo responder, estaba abrumado por el peso de sus palabras y la sinceridad en sus voces. Bajó la mirada a sus manos, sin saber qué decir. La voz de Emily rompió el silencio. Hemos estado hablando, Tom y yo, dijo suavemente. Joshua, sabemos que no tienes un hogar, y queremos cambiar eso, queremos que vengas a vivir con nosotros para ser parte de nuestra familia. La cabeza de Joshua se levantó de golpe, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Quieres adoptarme?, preguntó su voz temblorosa. Emily asintió con la cabeza, su expresión llena de esperanza. Sí, si nos dejas lo haremos, no tenemos hijos propios, y siempre hemos querido una familia. Ya nos has demostrado que eres parte de la nuestra en todos los sentidos que importan. Tom
se acercó más sus ojos Ernesto, sé que he cometido errores Joshua, pero quiero hacer las cosas bien, quiero darte el hogar y la familia que mereces. Joshua sintió que las lágrimas brotaban de sus propios ojos, pensó en los meses que había pasado solo, las noches que había temblado de frío, los días que había pasado hambre, pensó en su padre y la injusticia que había destrozado a su familia, y ahora aquí estaban estas personas extraños que se habían convertido en algo más, ofreciéndole una nueva oportunidad en la vida. Comenzó con la voz quebrada, no sé qué decir. Di que sí, dijo Emily suavemente, una sonrisa esperanzada extendiéndose por su rostro. Sería un honor tenerte. Joshua la miró, luego a Tom, y finalmente asintió. Sí, susurró su voz cargada de emoción. Me gustaría eso. Emily dejó escapar un suave grito de alivio, y se inclinó para abrazarlo con cuidado de no lastimarlo. Tom puso una mano sobre el hombro de Joshua, un pequeño pero sincero gesto de aceptación. Por primera vez, tiempo en lo que pareció una eternidad, Joshua sintió un destello de esperanza de que su vida podría ser diferente, que podría ser mejor. Mientras estaban sentados juntos en la habitación del hospital, Joshua se dio cuenta de que la amabilidad que Emily le había mostrado ese día en la puerta había puesto algo en movimiento, lo había traído aquí a este momento, hacia un futuro con el que no se había atrevido a soñar antes de que pasaran los años, y el recuerdo de ese fatídico día nunca abandonara a Joshua. Ahora un joven de unos 20 años, se mantenía erguido y orgulloso. Vistiendo el uniforme de bombero, su viaje hasta este punto había sido largo y desafiante, pero era un camino que había elegido con convicción. En cada paso del camino había sido apoyado por Emily y Tom, quienes se habían convertido no solo en sus padres adoptivos, sino también en sus mayores campeones. Su inquebrantable creencia en él lo había ayudado a sanar las heridas de su pasado y encontrar un propósito en su vida. La decisión de Joshua de convertirse en bombero fue impulsada por los eventos de esa noche. No podía olvidar el terror de las llamas, el humo sofocante, o la desesperación que había sentido mientras sacaba a Emily de la mansión en llamas, pero más que eso no podía olvidar el impacto de amabilidad, la forma en que Emily le había mostrado compasión cuando nadie más lo había hecho. Él quería ser el tipo de persona que pudiera marcar la diferencia tal como ella lo había hecho por él. Una fresca mañana de otoño, Joshua se encontró de pie frente a un edificio familiar. Era la estación de bomberos donde recientemente le habían asignado un bullicioso centro de actividad lleno del sonido de alarmas, radios y la charla de sus nuevos colegas. Había trabajado duro para ganarse su lugar aquí, estudiando incansablemente, entrenando su cuerpo para soportar las demandas físicas del trabajo y aprendiendo todo lo que pudo sobre la lucha contra incendios. Ahora, cuando cruzó las puertas, sintió una sensación de orgullo y pertenencia que no había sentido desde el encarcelamiento injusto de su padre. El equipo lo recibió cálidamente y Joshua rápidamente se ganó su respeto con su dedicación y coraje. Se lanzó al trabajo respondiendo a las llamadas con una determinación inquebrantable y usando su experiencia de primera mano para conectarse con personas en crisis. Cada rescate era un recordatorio de por qué tenía su camino y abordó cada situación con empatía y resolución. Un día, mientras regresaba de una llamada, los pensamientos de Joshua regresaron a Emily y Tom. Habían estado allí para cada hito: su graduación de la escuela secundaria, su aceptación en la academia de bomberos y su primer día en el trabajo. Tom se había convertido en un hombre diferente a lo largo de los años, desprendiéndose de los prejuicios que una vez nublaron su juicio y abrazando a Joshua como su hijo. Su vínculo se había fortalecido y a menudo pasaban horas hablando sobre la vida, la familia y la importancia de defender lo correcto. Emily siguió siendo el corazón de su familia, su amabilidad y calidez una fuente constante de consuelo e inspiración. Después de su turno, Joshua decidió visitarlos conduciendo hasta la casa. No pudo evitar sonreír al ver las puertas familiares